Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un honor contar en esta ocasión con Gema y con Irene Álvarez. Ellas nos van a platicar sobre un tema que es sumamente interesante y me parece sumamente nuevo, el de mujeres y su participación en la justicia extralegal. Por parte de Vidal Romero y de Jorge Tello, directores del CSIC, les damos la más cordial bienvenida y les damos un agradecimiento a Gema y a Irene por acompañarnos el día de hoy. La mecánica que vamos a seguir es, primero le daremos la palabra a Gema, posteriormente a Irene y continuaremos con la sección de preguntas y respuestas. Sus preguntas y las respuestas se pueden plantear desde la zona que está habilitada en el Zoom para tal efecto. A continuación les voy a presentar a nuestras participantes. Gemma López Santamaría es historiadora y socióloga especialista en crimen, violencia, religión y género en los siglos XX y XXI en México y Centroamérica. Actualmente es profesora asistente de Latin American History en Loyola University, Chicago. Es editora con David Carey del volumen Violence and Crime in Latin America, Representations and Politics. Su más reciente publicación es In the Vortex of Violence, Lynching, Extralegal Justice and the State in Post-Revolutionary Mexico. Examina la historia sobre los linchamientos de la etapa post-revolucionaria. Fue directora del programa de la licenciatura de Relaciones Internacionales del ITAM y también fue Visiting Fellow en el Center for U.S.-Mexico Studies de la Universidad de California, San Diego. Ha trabajado en proyectos de investigación del Programa de Naciones Unidas y cuenta con numerosas publicaciones. Como se pueden dar cuenta, Gema es de casa. Nos da mucho gusto que esté por acá con nosotros. Irene Álvarez, ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es investigadora postdoctoral del Colegio de México. Su trabajo como investigadora se centra en estudios etnográficos sobre la relación entre la sociedad civil y el crimen organizado en Guerrero y Michoacán. Fue investigadora asociada de la red Amapola México y coordinadora ejecutiva del proyecto de consultoría Memorial a las Víctimas de Desaparición Forzada en el Quemado Atoyac de Álvarez Guerrero. Sus temas de interés son conflicto, movimientos sociales, sociedad civil, respuestas de la ciudadanía a la violencia e inseguridad, narcotráfico y economías ilegales. Entonces, bueno, sin quitar más su tiempo, les paso la palabra a Gema Santamaría. Muchas gracias, Catherine. Y quiero, bueno, dar las gracias al CSIC, del cual soy afiliada y me da mucho gusto estar aquí en casa, como bien dice Katy. Y bueno, agradezco la oportunidad de compartir algunas reflexiones en torno a la participación de las mujeres en la organización y la perpetración de los linchamientos, esta forma de violencia colectiva, extralegal, pública y particularmente cruel en contra de individuos y personas que se consideran desafiantes o amenazantes por parte de miembros de una comunidad. Las reflexiones que voy a compartir el día de hoy con ustedes están basadas en el libro que mencionó Catherine, de recién publicación sobre la historia de los linchamientos en el México postrevolucionario, y también están basadas en algunas de las conversaciones que he tenido con Irene y otras colegas en el seminario Pensar a las mujeres en la violencia en México, que es coordinado por María Teresa Martínez. Entonces me da mucho gusto además compartir con Irene este espacio con la cual he estado en diálogo en este seminario y con la cual también comparto el espacio de Noria, ¿no? De Noria México Centroamérica. Empezaría por decir que el estudio de los linchamientos en este periodo que yo analizo del México postrevolucionario, específicamente de 1930 a 1960, nos permite cuestionar una narrativa que ha tendido a representar a las mujeres como víctimas pasivas de la violencia en México. Por un lado, los linchamientos en el México postrevolucionario son, en su vasta mayoría, perpetrados en contra de hombres acusados de cometer delitos, pero también castigados por sus creencias políticas, religiosas, especialmente aquellos acusados de ser comunistas o que practican religión protestante, o por los abusos que cometen en el marco de sus funciones como guardianes de la ley, como policías militares. Por otro lado, los perpetradores de los linchamientos incluyen tanto mujeres como hombres. Las mujeres no solamente contribuyen a la organización de estos actos a partir de la puesta en circulación de rumores que contribuyen a la colectivización de la violencia, sino que participan también directamente en la comisión de estos actos, los cuales incluyen altos niveles de crueldad, incluidos tortura, mutilación y quema de cuerpos.
Ahora, las mujeres también son víctimas del linchamiento y cuando lo son por haber supuestamente llevado a cabo conductas que transgredían las expectativas de género vinculadas al imaginario de lo femenino que prevalecía en la época y que continúan vigentes en muchos sentidos en México, los cuales hacían de lo femenino sinónimo de pasividad, domesticidad, cuidado maternal, bondad y una forma de piedad religiosa centrada en el sacrificio y la introspección. En este sentido, las mujeres eran linchadas cuando eran acusadas de ser madres malas o negligentes con sus hijos, cuando suscribían ideologías comunistas o socialistas, las cuales eran vistas como amenazantes para el orden moral y religioso que era predominantemente conservador y católico, en el cual subyacía la organización de estos actos, o cuando practicaban espiritismo, curandería o brujería, ¿no? Y bueno, yo en el pasado, en una reciente presentación también aquí en el ITAM, conversé específicamente sobre estos casos de linchamiento en contra de mujeres acusadas de brujería, ¿no? Lo que yo llamo como la historia del feminicidio antes del feminicidio en México. Lo que une a todas estas instancias es que en todos estos casos, o la mayoría, las ofensas de las cuales eran acusadas las mujeres eran ofensas en las cuales ellas desafiaban el papel de mujeres bondadosas, domésticas o pasivas que se esperaba de ellas. Ahora, como decía, las mujeres también eran victimarias, ¿no? No nada más víctimas del linchamiento, sino victimarias, y participaban activamente en la organización y comisión de los linchamientos. Esto, de alguna manera, parecería paradójico. ¿Cómo es que el linchamiento a la vez surge como una forma de violencia bajo la cual se controlaba y delineaba la conducta que debían seguir las mujeres, y a la vez emerge como una forma de violencia mediante la cual las mujeres mismas ejercían dicho control social en contra de individuos, hombres y mujeres, considerados amenazantes o transgresores, ¿no? O sea, en otras palabras, cómo darle sentido a esta cuestión de que las mujeres eran tanto víctimas de linchamientos como victimarias. Para darle sentido a esta aparente paradoja, no hay más que ver la literatura de estudios de género, ¿no? Y entender tres cosas. Yo señalaría, primero, que las mujeres no son inherentemente pasivas, buenas, víctimas, ni propensas por naturaleza a asumir formas de resistencia pacífica. Esto parecería pues muy intuitivo o muy obvio, pero no lo es, ¿no? Y podemos conversar más sobre esto en las preguntas y respuestas. Segundo, que las mujeres, a pesar de las restricciones que existían para su papel en la vida pública, participaban en la misma y muchas veces lo hacían desde lugares de liderazgo comunitario y de respetabilidad dentro de sus comunidades. Es decir, las mujeres tenían agencia y también liderazgo dentro de estas comunidades. Y tercero, al participar en la comisión de los linchamientos, las mujeres también estaban utilizando estos actos como una forma de control social que reproducía el status quo. Es decir, en general, no utilizaban el linchamiento como una forma ya sea de reivindicación feminista o en aras de transgredir el orden de género, sino en aras de restablecerlo, de asegurarlo. Y aquí la literatura en torno a mujeres que hacen parte de movimientos conservadores y de derecha nos permite entender que las mujeres, por ser mujeres, no van a defender una agenda de género progresista o feminista, ¿no? O sea, sino que al contrario, ¿no? Pueden ser partícipes de distintas formas, de distintas ideologías políticas. Y en este caso, ¿no? En el estudio de los linchamientos en este periodo, los linchamientos en general siguen un patrón en el que se abrazan o se defienden ideas conservadoras que están asociadas con creencias religiosas católicas en general. Ahora me gustaría señalar una suerte como de tipología de los linchamientos en los que participan las mujeres en el México postrevolucionario. Y esta tipología incluye tres tipos. El primero es en contra de personas que ofendían creencias religiosas, ¿no? Y sobre todo, como decía, el orden católico conservador que caracterizaba a muchas de las comunidades que yo estudio en el México postrevolucionario. Y en este caso, los linchamientos en los que participan las mujeres eran dirigidos en contra de maestros y maestras socialistas, ¿no? O maestros que estaban llevando a comunidades rurales la llamada educación socialista promovida por el gobierno de Lázaro Cárdenas.
también eran ejercidas en contra de ladrones impíos, ¿no? O sea, hombres y mujeres que eran sorprendidos cuando intentaban robar una imagen religiosa o una reliquia de una iglesia. Y también en contra de protestantes, ¿no? En contra de protestantes que en su mayoría eran una minoría dentro de las comunidades, pero aún así las católicas, los católicos los consideraban como una presencia amenazante, extranjera y que podía pervertir, digamos, el orden social y religioso de sus comunidades. En estos casos, las mujeres que participan en la actividad, en la organización de los linchamientos, eran usualmente participantes activas e incluso tenían posiciones de liderazgo dentro de organizaciones conservadoras y católicas, incluidas la Acción Católica Mexicana, que tiene una importante presencia durante los 30, y la Unión Nacional Sinarquista, que surge a mediados de los 30, pero que tiene una mayor importancia durante la década de los 40. Y lo que yo explico en el libro y que también estoy trabajando ahora más y más con un proyecto nuevo que tengo sobre la relación entre religión y violencia en México, es que el papel de estas mujeres en estos linchamientos debe ser entendido, por un lado, como una continuación del papel que tuvieron las mujeres en el levantamiento cristero, a través de las brigadas femeninas Santa Juana de Arco, que ha sido poco estudiado, pero que tuvieron las mujeres una importancia en este movimiento armado. Y por otro lado, como parte del rol renovado que tienen, del papel central que tienen las mujeres en la revitalización de la religión católica durante los 30, un papel que es promovido por la jerarquía misma de la Iglesia Católica para resistir o en aras de resistir las campañas anticlericales del Estado postrevolucionario, ¿no? Entonces, el papel de liderazgo que tienen las mujeres en estos linchamientos vinculados a creencias religiosas hace parte de un papel más activo que tienen y de más liderazgo que tienen las mujeres en esta época. Obviamente, digo, esto lo tengo que decir, o sea, yo estudio los linchamientos, pero no con ello quiero decir que las mujeres solamente utilizaban violencia para resistir las formas de las políticas anticlericales o antirreligiosas promovidas por el Estado revolucionario. O sea, las mujeres también participan en formas cívicas de resistencia, incluidas, por ejemplo, la organización de misas clandestinas, la repartición de panfletos para hacer una campaña en contra de la educación socialista, mantener la educación católica de sus hijos, ¿no? En el espacio privado del hogar. O sea, hay una gama, digamos, de formas de resistencia que no pasan por el uso de la violencia. No obstante, de nuevo, en el marco de la conversación que hoy nos convoca, lo que me interesa es subrayar cómo las mujeres sí tenían un papel importante también en la organización de actos de violencia colectiva y cómo esto nos permite o nos empuja, nos obliga a repensar el papel de las mujeres en la violencia en general y en estos actos en particular de justicia extralegal. Entonces, esto por un lado. Entonces, las mujeres, como decía, en esta tipología, primero participan en estos linchamientos motivados por creencias religiosas. En segundo lugar, las mujeres participan en linchamientos en contra de agentes del Estado que abusan su autoridad y sobre todo que alteran el orden social y también la economía moral de las comunidades, ¿no? Y aquí quizás sería interesante, quiero escuchar a Irene porque me interesaría ver si hay conexiones con algunas de las cosas que ella observa hoy en día sobre cómo las comunidades defienden su autonomía o defienden el orden social. Entonces, aquí quiero mencionar un par de ejemplos para ilustrar esto. Un caso muy sonado se da en 1947 en Senio, Michoacán, y este es un linchamiento en contra de militares y médicos que eran parte de una campaña en contra de la fiebre aftosa que promueve el gobierno federal y mediante el cual el gobierno distribuye vacunas para curar al ganado de este virus, pero en muchos lugares también recurre a matar en masa a este ganado, ¿no? Entonces, esta campaña que se le llamó también el rifle sanitario por estas razones, encuentra mucha resistencia en las comunidades locales y las mujeres campesinas, miembros de estas comunidades, son parte de las formas de resistencia en contra de esta campaña. Entonces, la principal instigadora de este caso de linchamiento en 1947 es una mujer llamada Teodora Medina Guijosa,
la cual ataca con un cuchillo al comandante militar, le saca los ojos, ¿no? Y esto está como en parte como de la investigación que se lleva a cabo después de este acto. Y de nuevo, la justificación aquí es que es parte de la defensa de la integridad económica de esta comunidad, ¿no? O sea, que esta comunidad requiere, depende del ganado en aras de subsistir. Otro caso es el linchamiento en contra de militares encargados de la campaña de reclutamiento militar en Tuxtepec, Oaxaca, en 1942. Y esto en el marco de la campaña de reclutamiento militar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. En este caso es un intento de linchamiento, pero un grupo de mujeres le tiran piedras a los militares en aras de impedir que los militares se lleven a sus hijos y los recluten para la guerra. Y aquí las cartas escritas por madres lo que explican es que no querían que se llevaran a sus hijos porque dependían ellas económicamente de sus hijos y del sustento que ellos proveían para las familias. En tercer lugar, el otro tipo, digamos, de linchamiento en el que participan las mujeres es en contra de delincuentes, desde secuestradores de niños, también en contra de malas madres y de hombres que abusaban a sus esposas o parejas íntimas. En los casos de secuestradores de niños o robachicos, que es también un tipo, digamos, que continúa muy presente en el México contemporáneo y en el cual las mujeres participan activamente, las mujeres ocupaban un lugar central identificando a los supuestos delincuentes, haciendo correr la voz en vecindarios y barrios de la presencia de estos supuestos robachicos y luego también golpeándolos o atacando a estos supuestos delincuentes. En el caso de linchamientos en contra de hombres que abusaban de sus esposas o de su pareja íntima, estos casos son interesantes porque creo que son los únicos en los que, aunque no se defiende una postura propiamente feminista, sí vemos a estas mujeres que están de alguna manera desafiando su papel como víctimas pasivas de la violencia doméstica, ¿no? O sea, en este caso hay una cierta como reversión del orden de género. Pero de nuevo, salvo en esos casos, en general lo que vemos en estos tres tipos es que las mujeres no utilizan el linchamiento para subvertir el orden establecido, sino para reproducirlo, ¿no? O sea, para mantener el status quo dentro de las comunidades, ya sea el orden religioso, la integridad o la autonomía de estas comunidades frente a la impronta del Estado federal. Ahora, es interesante, y lo menciono nada más de paso, que cuando las mujeres linchaban, la prensa recurría a representaciones de estas mujeres que estaban claramente mediadas por construcciones de género, ¿no? Entonces, estas mujeres no eran nada más señaladas como salvajes, fanáticas religiosas, calificativos que también utilizaba la prensa para referirse a los hombres, sino también como masculinas, como machas, ¿no? O sea, en referencia a la manera en la que al hacer parte de estos actos, estas mujeres estaban desafiando su papel como mujeres pasivas, ¿no? Y no violentas. Una reflexión para concluir, o un par de cosas para concluir. ¿Por qué hay menos mujeres linchadas en el México postrevolucionario? ¿No? O sea, ¿por qué, como decía, las mujeres sí eran linchadas, sobre todo cuando transgredían el orden social, acusadas de brujerías, de ser socialistas, pero no, la mayoría de las víctimas son hombres. Y aquí la razón que pongo sobre la mesa es, por un lado, la mayoría de los linchamientos eran organizados en contra de supuestos delincuentes, ¿no? Como decía, secuestradores, ladrones, homicidas, y los hombres participan desproporcionalmente en estos actos y por tanto es de esperarse que estén también sobre representados en los linchamientos. Asimismo, cuando se trata de linchamientos en contra de agentes del Estado o funcionarios públicos, ¿no? Militares, policías, alcaldes, de nuevo, hombres son los que usualmente están en estos cargos, entonces es natural que los hombres sean los que estén más sujetos a esta práctica. Por otro lado, o sea, yo igual en mi trabajo, desde luego encuentro las formas de violencia ejercida en contra de las mujeres, que eran muchas, frecuentemente sucedían en el ámbito de lo doméstico, ¿no? O sea, por parte de sus parejas íntimas, ¿no? En una forma de violencia interpersonal, privada, ¿no? En contraste con los hombres, que usualmente eran víctimas de violencias que tenían lugar en el ámbito público, ¿no? Y que incluían, además de violencia interpersonal, violencia colectiva.
Y bueno, por último, ahora sí, en preguntas y respuestas, si están interesados, me encantaría obviamente conversar sobre la conexión de esta reciente historia en México con el México contemporáneo, donde de nuevo las mujeres continúan teniendo un papel central en la organización de estos actos. Y aquí lo dejaría. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, Gemma. Sumamente interesante, en serio. Bueno, ahorita le damos la palabra entonces a Irene. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, muchas gracias Gemma por estar y por haber presentado esto que está increíble realmente y por justamente poder seguir conversando y tener la disposición para seguir conversando ahora en este formato, pero bueno, seguir una comunicación que tenemos pendiente. Y muchas gracias también, por supuesto, a Litam por abrir el espacio y por permitirme estar. Bueno, yo no voy a presentar un trabajo tan maduro como el de Gemma. Es un trabajo mucho más inicial, pero la verdad es que siempre me gusta hacer de estas presentaciones, de estas conversaciones, como un lugar que me permita ir puliendo ideas y trabajos en proceso, ¿no? Entonces, digo, lo que quiero comentar hoy es, digamos, una reflexión que surge a partir de dos fragmentos de entrevista, ¿no? Son entrevistas que tuvieron lugar, la primera de ellas en 2017, la segunda en diciembre de 2020. El primer fragmento es de Michoacán, el segundo es de Guerrero, ¿no? Entonces, les voy a nada más a citar el fragmento de la entrevista de Michoacán y a contarles un poquito cómo se dio. Era 2017, yo estaba en el suroeste de Michoacán, estaba en un kiosco en un pueblo que se llama Villa Victoria, y este lugar, pues el kiosco, digamos, era el centro del pueblo, ¿no? Yo estaba tratando de realizar una entrevista en ese momento sobre faccionalismo, sobre más temas, digamos, de política institucional, y mi interlocutor, que era un hombre de unos 40 años, muy fuerte, muy alto, ¿no? Como muy, digamos, un tipo que de alguna manera performaba como todas las cualidades de la virilidad, de algún modo, estaba ahí conmigo. Yo lo estaba entrevistando y él todo el tiempo quería salir del tema de la política institucional para llevarlo hacia otro lugar, ¿no? Y él me decía, bueno, pues yo en realidad soy autodefensa, y como que en ese decir soy autodefensa, él se desmarcaba, ¿no? De lo que sucedía en el ayuntamiento, de lo que sucedía en el gobierno del estado. Era como una manera de decir, a mí no me interesa esa política, ¿no? Y pues, digo, como hacemos las etnógrafas, pues como que el ritmo de la conversación fue hacia donde él quiso, ¿no? Y entonces empezó a contarme, ¿no? De lo que quería hablar era realmente de esto que es la maña, ¿no? Que es lo que típicamente se entendería como crimen organizado. Y en ese contexto, platicando sobre la maña, de repente me dice, y póngale en ese libro que está escribiendo, ¿no? Y en este momento le pega a mi libreta, en la que yo estaba tomando notas, me dice, ponga en ese libro que está escribiendo que en este pueblo hay mucha pendeja, ¿no? Y él lo decía en alusión pues justamente a esto que él llama la maña, ¿no? Que él llamaba la maña, y era una manera de decir, bueno, todas estas mujeres que eran las que él llamaba pendejas, pues eran mujeres que habían tenido relaciones afectivas con los que eran sus enemigos, es decir, en este momento el grupo de los caballeros templarios, ¿no? Entonces, pues digo, fue algo que en su momento me llamó mucho la atención, ¿no? Él también empezó a comentar, ¿no? En ese escenario acerca de todos los hijos y todos estos, pues sí, como la descendencia que había surgido de este vínculo erótico afectivo entre estas mujeres y los caballeros templarios, mujeres de ahí, ¿no? Del pueblo, y hombres que de alguna manera venían supuestamente de otros lugares y que eran justamente los enemigos de las autodefensas, ¿no? Entonces, bueno, pasa eso y después ahora en diciembre de 2020 estoy en la Sierra de Guerrero y en otra conversación estamos platicando alrededor de unos
8 personas, yo la única mujer, 7 hombres, y igualmente estamos discutiendo acerca de, pues, de la vida comunitaria, de la organización comunitaria, porque era un pueblo que también tiene su propio pues, su grupo de autodefensas. Son pueblos que están en la Sierra de Guerrero, en zonas de producción de amapola, y que pues han instalado como todo un sistema de vigilancia y de protección para ser capaces sobre todo de negociar los precios de la venta de los derivados de amapola como la goma de opio, ¿no? En fin, estamos platicando acerca de la vida política, de una variedad de temas, y de repente empezamos a platicar nuevamente de la maña, ¿no? que es un término que ellos también usan para hablar de crimen organizado, de sus enemigos, ¿no? De los cárteles. Y un señor que estaba ahí en la conversación me empieza a decir, no, bueno, pues es que se ha sabido que las chamacas buscan harto, ¿no? Se llevaron chamacas de, no sé, les gustan, o sea, era como todo un rollo como rarísimo que me empezó a decir. O sea, tengo aquí la transcripción, pero es como toda una serie como de planteamientos súper raros hasta que finalmente me logra como articular la frase y me dice, bueno, pues es que las muchachas buscan, ¿no? A los muchachos que tienen arma, a los muchachos que tienen camioneta, a los muchachos que tienen pistola, ¿no? Y entonces me dice, pues son tarugas, ¿no? O sea, son tontas las muchachas, ¿no? Y yo creo que les gusta eso, pero son tontas, ¿no? Entonces, bueno, son dos frases que se dan en dos contextos distintos, en años distintos, y que sin embargo refieren a algo que, pues, que creo que ha sido como un tema poco trabajado en general, o un tema que ha sido como bastante omitido, y que es cómo es que en escenarios de guerra y de conflicto armado, no solamente se trata, digamos, de ver lo que nos permiten ver indicadores como los feminicidios, ¿no? o las tasas de homicidios de mujeres, ¿no? O digamos, estas violencias que pueden contarse en términos, aunque son cuantificables, ¿no? Sino también hay que ver, ¿no? Cómo es que hay como una restricción de la libertad, ¿no? Y una que enfrentan las mujeres y como un cuestionamiento a su capacidad de decidir y a su capacidad de agencia, ¿no? Entonces, digo, atentando un poco contra el propósito del encuentro, la verdad es que no voy a hablar de la participación de las mujeres en el movimiento de autodefensas porque es realmente una participación mínima. Y creo que el énfasis no, para mí, digamos, lo importante no es tanto ver cómo es que las mujeres participan, sino más bien tratar de entender cómo es que son excluidas de este tipo de movimientos, ¿no? Y cómo es que en ambos casos, digamos, en ambos fragmentos, las personas que me dijeron estas citas participan en estos movimientos de autodefensas, ¿no? Y ejercen, digamos, un tipo de autoridad moral y un criterio para determinar cuáles son, digamos, los comportamientos lícitos o ilícitos de las mujeres, ¿no? Entonces, digo, con todo esto lo que quiero también poner de manifiesto es que o sea, que tampoco es posible como entender el crimen organizado o la maña en este caso como solamente algo que tiene una dimensión económica o una dimensión política, sino como algo que irrumpe, digamos, en la vida de las comunidades y que tiene toda una serie de implicaciones morales, ¿no? Que rompe, digamos, equilibrios que muchas veces son patriarcales, ¿no? En otro artículo que publiqué hace poco, hablo un poco de eso, ¿no? En la revista de estudios sociológicos del Colmex, y es justamente, o sea, mostrar, por ejemplo, cómo es que en casos como en Michoacán, ¿no? Como en Guerrero, lo que ha sucedido es que la llegada o la irrupción, digamos, de un tipo de delincuencia que tipificamos como crimen organizado, ha generado la ruptura de órdenes que en muchos casos eran patriarcales, como les decía, y ya ha provocado un tipo de acercamiento a un rol de las mujeres que era desconocido, ¿no? En este caso, en los fragmentos de entrevista que les estoy platicando ahorita, pues vemos que las mujeres de alguna manera tuvieron como pues una posibilidad de elegir distinto, ¿no? De relacionarse con otro tipo de actores, ¿no? Entonces el crimen organizado, la maña, abrió, digamos, como un espacio de posibilidad de lo que era posible pensar, de con quién era posible vincularse,
y eso de alguna manera ha puesto, digamos, un poco en una, pues ha hecho que muchos de los varones de las localidades se sientan amenazados, ¿no? Sientan que su propio estatus como hombres está en juego. Entonces, o sea, creo que sería interesante o es interesante pensar, ¿no? Si los movimientos de autodefensas en México, si las guardias comunitarias no nacen nada más como una respuesta al crimen organizado, entendido como estas formas, ¿no?, de delincuencia, sino también como una forma de tratar de restaurar, ¿no?, un orden moral patriarcal, ¿no?, que se sienten, digamos, que están entredicho. En ambos casos, o sea, lo que he podido ver tanto en Michoacán como en Guerrero, es que, digamos que una de las cuestiones que son muy interesantes para mí es que después de que las mujeres se vinculan afectivamente o eróticamente con hombres, en este caso de los grupos enemigos, enfrentan como un periodo de ostracismo, ¿no? O son aisladas de la comunidad o son de alguna manera como vistas como personas o como sujetos que producen vergüenza, ¿no? Entonces, son mujeres castigadas, es decir, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Michoacán es muy claro que si bien después de que ganan, ¿no?, en muchos pueblos ganan o toman el control, digamos, los grupos de autodefensa, lo que sucedía normalmente era que se expulsaba a la gente o se asesinaba a la gente que había tenido algún vínculo con los grupos enemigos, en este caso con los caballeros templarios. Sin embargo, a las mujeres no les pasa lo mismo, las mujeres no las expulsan y no las asesinan, pero lo que sí sucede es que viven como en un estado liminal, ¿no? Permanecen en los pueblos, pero no está permitido que interactúen con el resto de la comunidad. En algunos casos, sobre todo en las comunidades indígenas, pierden sus derechos políticos, ya no pueden asistir a asambleas comunitarias, ya no pueden participar, digamos, en las fiestas, ¿no?, en las ceremonias religiosas. Entonces viven como en un estado de exclusión respecto a la vida comunitaria. Mientras que en Guerrero lo que he podido ver es que estas mujeres también son vistas como, pues sí, o sea, no es que pase nada en particular, pero simplemente hay como un halo de vergüenza, ¿no? Hay chismes, ¿no? Son figuras, digamos, incómodas, ¿no?, en todo el sentido del término, y son mujeres que, pues eso, nuevamente permanecen, pero siguen, digamos, como en este rol un poco de exclusión. Entonces me interesa, digamos, que algo que quiero trabajar ahora es tratar de ver cómo es que en los dos casos, tanto en Michoacán como en Guerrero, se da algo que yo clasificaría como una especie de humillación, ¿no?, hacia las mujeres que decidieron vincularse con estos actores criminales. Esta humillación no la entiendo como un sentimiento subjetivo, sino lo entiendo como un instrumento de dominación política. Entonces, digamos que lo que estoy explorando ahora es ver cómo es que ha habido, digamos, casos semejantes en otros momentos y realidades históricas. O sea, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, pues sucedía que las mujeres, por ejemplo, que habían estado vinculadas, ¿no?, con grupos enemigos, con soldados alemanes, por ejemplo, después eran, ¿no?, las rapaban y las hacían desfilar, ¿no?, por las calles, mientras había como toda una serie de espectadores vitoreando ahí como estos rituales de humillación. Mientras que también en Irlanda del Norte, por ejemplo, las mujeres que salían con soldados británicos católicos, siendo ellas protestantes, pues igualmente eran también amarradas y rapadas y, ¿no?, humilladas públicamente, ¿no? Entonces, con esto, ¿no?, lo que quiero ver es justamente
¿Cómo es que se dan, digamos, estos rituales de humillación o estas prácticas de humillación en escenarios de conflicto armado, ¿no? O de guerra, ¿no? Entonces, no me parece que sea solamente como, sí, o sea, sí creo que me ha costado mucho tratar de ver la participación de las mujeres en el movimiento los movimientos de autodefensas, tanto en Guerrero como en Michoacán. Yo sé que podría ser una reflexión en el sentido de decir, pues, que participan, ¿no? Pues, en toda la parte reproductiva, ¿no? Justamente, es decir, hay una participación indirecta que no siempre es visible, ¿no? En estos movimientos. Sin embargo, por ahora, ¿no? Creo que el énfasis para mí o lo interesante es pensar más bien en la exclusión de estas mujeres, justamente de estos movimientos y cómo es que esto nos permite pensar, ¿no? Que los movimientos armados están tratando de restaurar este orden patriarcal amenazado, ¿no? Y muy asociado en este caso como a una cultura ranchera que tiene como máxima una frase que es: la mujer, el caballo y la pistola no se prestan, ¿no? Entonces, es decir, es como más bien tratar de entender los movimientos de autodefensas como también como una especie de respuesta a la circulación de mujeres hacia grupos que son considerados enemigos, ¿no? Un poco poniéndolo en una retórica antropológica, ¿no? Pero además de eso, también lo que creo que es muy importante para mí es que veamos que no solamente, o sea, que uno de los efectos, pues digo, no sé si ustedes comparten esta perspectiva, ¿no? Catherine, Gemma, pero para mí ha sido como muy claro que ha sido cuando te pones a revisar la literatura sobre qué pasa en temas de la guerra contra el narcotráfico en México y cómo afecta a las mujeres, como que siento que estamos todas un poco empantanadas, ¿no? O sea, como que no ha habido, digamos, como todavía como mucha capacidad para entender cómo se relaciona esa violencia criminal y esa violencia de género, ¿no? Por ponerlo un poco en esos términos. Entonces, yo lo que quiero es justamente mostrar que ese cruce se puede hacer si vemos que una de las consecuencias ha sido la restricción de nuestras libertades. O sea, creo que ese es uno de los efectos de lo que estamos viendo ahora. Y solamente quiero cerrar con un ejemplo muy concreto que creo que nos ha pasado a todas, pero, o sea, eso de que tengas que mandar un mensaje cuando llegas a tu casa, ¿no? Que sea como una práctica que ahora se considera una práctica de cuidado y que nos pasa a todas, a mí me pasa, seguramente a ustedes, ¿no? Cuando estamos acá, por ejemplo, en Ciudad de México, pues te habla de justamente de esta restricción, ¿no? De esta necesidad de ser monitoreada y cómo ese control sobre el cuerpo, ¿no? Sobre la sexualidad también, en el caso de las mujeres de las que estaba platicando hace un momento, el control sobre el cuerpo, el control sobre saber dónde estamos, la vigilancia, se justifica como una práctica, porque estamos como una práctica en un contexto donde no hay seguridad, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco como el sentido de lo que quiero desarrollar ahora. Y por supuesto, tomando como ejemplo estos dos casos que les platiqué hoy, pero bueno, que creo que también están presentes en la vida de alguna manera de todas, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo es una especie de reforzamiento de normas y de actitudes patriarcales que se justifiquen como prácticas de seguridad. Ya, con eso cerraría. Muchas gracias, Irene. Bueno, ahora los invitamos a quienes tengan algún comentario o pregunta que nos los puedan compartir en la sección de preguntas y respuestas. Pero bueno, mientras le damos oportunidad a las personas y a los que nos acompañan a hacer estas preguntas, me gustaría plantearles una y después empiezo con la pregunta de Alexandra. Va dirigida también a Gemma y creo que Irene también nos podría aportar mucho al respecto. Entiendo que la violencia en esta época eh, podría entenderse como una necesidad de reivindicación. O sea, de lo que encontrabas era un tema de reivindicación de las mujeres o solamente
se podría identificar que había esta lucha de poderes por mantener el poder. Es decir, no mencionabas muchas veces estaban en contra de gente que atentaba contra sus hijos, sobre creencias religiosas, como contra el status quo, ellas buscaban mantenerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Podríamos hablar de que había un tema de reivindicación detrás, o podríamos hablar también de que había mujeres que solamente incentivaban ese tipo de violencia porque querían mantener una posición de liderazgo. Esa es por una parte, ¿no? Y a Irene me gustaría también comentar, eh, muchas veces se ha observado que las relaciones sentimentales tienen un impacto en el papel que tienen las mujeres en su involucramiento en actividades ilícitas, ¿no? Dentro del crimen organizado. Son ellas las que consiguen a las niñas o son ellas las que reclutan, etcétera. ¿Tú crees que esto se vincula exclusivamente a su relación sentimental? Y si sí, tú mencionabas en realidad estos grupos de autodefensas las excluyen, ¿no? Pero no sé, en ningún momento les sirven para algo criminal en estos casos. Esas serían estas dos con las que me gustaría empezar y después empiezo con la pregunta de Alexandra. Gracias, Katy. Sí, pues es complejo. O sea, yo creo que un poco el argumento que pongo sobre la mesa en mi trabajo en general sobre linchamientos es que esta forma de violencia escapa a entendimientos binarios sobre una violencia revolucionaria, redentora o una violencia opresora, ¿no? Como que puede ser utilizado para ambas cosas, ¿no? Y en el caso de las mujeres que participan en estos actos, por un lado, coincide con formas con ideologías conservadoras, ¿no? O sea, muy fuerte, que católicas, conservadoras, que tratan de nuevo de reproducir el status quo, de conservar un orden moral religioso que es también patriarcal, ¿no? En muchos casos, ¿no? O sea, que se trata de mantener a las mujeres en su lugar, ¿no? Entonces, mujeres católicas participan en linchamientos o en atentados de linchamiento en contra de mujeres socialistas, ¿no? De estas maestras que están en las comunidades tratando de crear unas formas de educación secular antirreligiosa o anticlerical, ¿no? Entonces, en estos casos, pues las mujeres de nuevo están tratando de reproducir el status quo y sí asumiendo un cierto liderazgo dentro de redes católicas, pero un liderazgo que de nuevo reproduce este ideal de lo femenino como vinculado al ámbito de lo doméstico, al ámbito de una piedad resignada, ¿no? Entonces son mujeres que no es que estén defendiendo que las mujeres tengan realmente posiciones de liderazgo visible dentro de la iglesia, sino que están más bien defendiendo la pureza de estas comunidades y el reproducir estos roles que han tenido las mujeres dentro de la iglesia. Pero bueno, por otro lado, como decía, sí hay casos, como estos casos en los que las mujeres golpean, y muchas veces de manera muy brutal y colectiva, a hombres que están abusando de sus esposas, ¿no? O sea, en barrios y vecindades. Y en esos casos, pues, o sea, uno podría asignarle a estas instancias una política o una visión, como digamos, más progresista, redentora, ¿no? Donde están como realmente desafiando de nuevo el papel de las mujeres como víctimas de la violencia doméstica, pero es difícil, digamos, proyectar esta ideología en estas mujeres o simplemente leerlo como esto, ¿no? O sea, como actos que en ese momento están tratando, en general, como muchos otros linchamientos, de ejercer un control social en contra de personas que se consideran amenazantes del orden dado, ¿no? Entonces creo que de nuevo es difícil, ¿no? O sea, como caracterizar estos actos como revolucionarios, redentores, pero en general yo diría que el linchamiento en su historia en México y en la actualidad, en general se trata de una forma de control social que reproduce el status quo. Ok, muchas gracias, Gemma. Irene. Pues sí, digo, creo que gracias por la pregunta. O sea, lo que podría decir es que las mujeres participan en actividades criminales. Pues sí, o sea, definitivamente, por ejemplo, hemos estado viendo, no sé si han tenido ahí en su radar, de repente una serie de publicaciones que surgieron, ¿no?, en los últimos meses,
acerca de mujeres autodefensas, ¿no? Embarazadas y mujeres que están, pues sí, cargando un rifle y como teniendo como mucha aparición mediática en diferentes puntos de Michoacán, en Peribán, ¿no? En Buenavista. Y pues como pues he sostenido en otro texto, pues en realidad son pues mujeres que están de alguna manera vinculadas, ¿no? A un grupo criminal en Michoacán, ¿no? Y pues, o sea, como que es difícil, digamos, tachar su aparición en medios y su presencia en las calles como una estrategia, digamos, como que siempre, como se ponía en los medios, era un poco como un movimiento de autodefensas femenino, ¿no? Y pues no creo que sea un movimiento de autodefensas femenino, creo que fueron una serie de acciones muy orquestadas, ¿no? De un grupo en concreto que tiene mucha experiencia trabajando con medios, es decir, poniendo o dando la nota para dirigir o para generar, digamos, atención, ¿no? Y de esa manera, pues, en mi opinión, presionar al gobierno federal o a integrantes del Estado a que se reúnan con ellos, ¿no? Es decir, siempre hay como este tipo de estrategias y es, digamos, una característica típica de este grupo que se llama Carteles Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí digamos que ha habido una instrumentalización, ¿no? De esto que los medios llaman el movimiento de autodefensas femenino, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso sobre, pues, si las mujeres participan en general, digamos, en Michoacán en actividades ilícitas, pues, o sea, yo creo que, o sea, son pueblos enteros que viven de robar coches, ¿no? O sea, es decir, la actividad ilícita es todo, ¿no? Entonces, pues no es que a lo mejor participen así tal cual en la comisión del delito, o sea, sigue habiendo, digamos, como una división del trabajo muy marcada, pero pues, es decir, es algo de conocimiento público, ¿no? Entonces, ellas saben que sus hermanos, ¿no? Sus familiares están involucrados en cuestiones así, ¿no? Y por supuesto que no hay tampoco como pues no sé, una idea de denunciar o de separarse de esta actividad en lo más mínimo, ¿no? Hay una complicidad constante, ¿no? Entonces, pues digo, otro caso sí que se me viene a la mente ahorita es el de una interlocutora que, por ejemplo, me contaba de cómo ella cuando era niña, estaba con su papá sembrando marihuana en un cerro y llegó el ejército, ¿no? Y bueno, pues ahí fue su primer contacto, digamos, con el ejército y como entendiendo que era lo ilícito. Y después, años después, en ese mismo lugar, su papá fue asesinado cuando se descubrió que él tenía a un grupo a dos personas secuestradas en esta, que era la parcela donde también producía marihuana. Entonces realmente como que, pues, o sea, es algo con lo que creces, o sea, no hay manera, digamos, como de separarte de ello, ¿no? Y acá el tema con los autodefensas, pues no es que a ellos no es que les interese, no sé, como excluir a mujeres que han participado en actividades ilegales, sino más bien lo que les interesa es pues señalar que han estado vinculadas con personas que son inmorales, pero no porque sean criminales o delincuentes, sino simplemente porque no son ellos, o sea, porque son de fuera, porque violan la propia economía moral, ¿no? Para usar el término de Gema, de la comunidad, ¿no? Es decir, no hay, digamos, una noción de Estado de Derecho ni nada que se le parezca, ¿no? Muchas gracias, Irene. Bueno, esta pregunta es para Gema. ¿Sientes que la violencia de las mujeres que estudias está ligada a fenómenos exógenos o es algo que se puede despertar sin que haya coincidencias históricas con otras formas de violencia? Sí, muchas gracias, Alexandra Uribe, por esa pregunta. Sí, creo que
o sea, en el caso de nuevo de los linchamientos, me parece que se dan en dos niveles. O sea, por un lado, efectivamente como reacción a factores exógenos, que pueden ser, por un lado, estos procesos de modernización y centralización que empuja o que promueve el Estado revolucionario durante esta época, particularmente de nuevo durante los 30, 40, que es el periodo que yo estudio. Y aquí pues vemos claramente el linchamiento como esta forma de resistencia, de reacción frente a estos proyectos que buscan secularizar y promover estas formas de educación socialista y que de nuevo irrumpen el orden político, moral, religioso que existe en estas comunidades, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ¿no? El linchamiento como efectivamente una reacción a estos factores exógenos. Pero por otro lado, o sea, el linchamiento también existe, digamos, en este otro nivel que es más, eh, que hace parte, digamos, de la forma cotidiana de la política y la política aquí entendida en sentido amplio, tanto las interacciones que existen entre ciudadanos y actores estatales, sobre todo la policía, que es el rostro como más cercano con el cual interactúan las personas a nivel más local, y por otro lado, las tensiones o enemistades o venganzas o ciclos de venganza que se dan dentro de las comunidades mismas, ¿no? Entonces, con ello no quiero decir que el linchamiento sea una forma de violencia ordinaria, ¿no? O sea, siempre tiene algo de extraordinario por la visibilidad de estos actos, por la crueldad que se utiliza, pero sí dan cuenta, digamos, de nuevo, de formas de interacción más cotidiana que se tejen en estas comunidades, ¿no? Como decía, tanto en interacción entre la comunidad y el Estado, como en las formas de interacción de la comunidad misma, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, en estos casos que yo analizo, o sea, de nuevo, para volver a las mujeres, vemos tanto a mujeres que participan de nuevo en la circulación de rumores en contra de mujeres que supuestamente son malas o que están utilizando brujería para engañar a sus maridos, y eso de nuevo reflejan como formas de violencia que se dan en estos barrios y vecindades de forma más cotidiana, pero las vemos también militando dentro de grupos católicos armados, ¿no? Frente a la impronta del Estado durante los 30 y los 40, ¿no? Entonces creo que operan en estos dos niveles. Y solo quisiera subrayar, porque me parece muy interesante esta conversación con Irene, o sea, cómo esto que ella menciona de las autodefensas, de la cultura ranchera, de cómo se trata de excluir a las mujeres no por sus actos delictivos, sino más bien porque se están mezclando con esos otros, ¿no? O porque están de nuevo como cuestionando el orden moral, político, social que es patriarcal, que hay una coincidencia muy fuerte, ¿no? Con esta historia que yo narro sobre los linchamientos, que como decía, en general están vinculados con formas, con una cultura política conservadora, ¿no? O sea, con defender el status quo y de nuevo con defender también un papel más tradicional de las mujeres, a pesar de que las mujeres al participar en los linchamientos están transgrediéndolo de alguna manera. Muchas gracias, Gemma. A mí me gustaría hacerle una misma pregunta a las dos. Retomando una de las ideas de Irene cuando decía que las mujeres eran castigadas públicamente o humilladas como un tema o como un tipo de dominación política, ¿ustedes creen que las mujeres son eh, particularmente castigadas por ser violentas visualmente, ¿no? O sea, públicamente, solo por ser mujeres y por mantener, digamos, ese poder por parte de los hombres o por la violencia en general? Uno podría pensar que la respuesta es obvia, ¿no? O sea, por el simple hecho de ser mujeres, entonces llama más la atención que sean más violentas y suelen ser más castigadas porque existe una percepción de que la mujer es pacífica, cuando justo Gemma dice la mujer no es inherentemente pacífica, ¿no? Mi pregunta va en ese sentido, o sea, decir, también hay un tema político detrás por el cual las mujeres son identificadas como más violentas tras este tipo de actividades, comparado a la misma actividad si le hiciera un hombre, las mujeres suelen ser más violentas, percibidas como más violentas, suelen ser identificadas ante el público como más violentas, ante la sociedad como más violentas, como producto de un proceso de politización por parte de los hombres, ¿o no?
Sí. Dale, Irene, por favor. Empieza. Okay. Sí, o sea, creo que a ver, o sea, por un lado sí, efectivamente hay una, como decía, en la prensa, en las representaciones de los linchamientos que son perpetrados por mujeres y en las cuales las mujeres participan de manera directa, sí hay una dimensión de género importante, ¿no? Y entonces se les, como decía, se les descalifica no nada más como ignorantes, salvajes, fanáticas, que son adjetivos que se utilizan también en contra de los hombres, o bueno, para referirse a los hombres que participan en estos actos, sino que se llama o se subraya el hecho de que son machas, ¿no? O sea, que están como de nuevo transgrediendo como el orden de género que se espera de ellas. Y en ese sentido, pues sí, hay como se les expone o se les exhibe como mujeres que están transgrediendo las expectativas de género. Ahora, o sea, por otro lado, como decía, ¿no? La mayor parte de los linchamientos están dirigidos en contra de hombres. Entonces, el uso de violencia pública espectacular no está nada más, digamos, o no es necesariamente ejercido solamente en contra de mujeres, al contrario, ¿no? O sea, en la historia de estos actos es sobre todo en contra de hombres. Pero cuando las mujeres son víctimas del linchamiento, sí es importante subrayar que de nuevo lo son porque están transgrediendo el orden de género, ¿no? O sea, porque están de nuevo acusadas de brujería, porque son malas madres, porque están como, digamos, de alguna manera alterando estas ideas de domesticidad, pasividad que se les atribuye a las mujeres. Entonces creo que, o sea, siempre hay una dimensión de género, ¿no? O sea, independientemente de si la víctima es hombre o mujer, hay una dimensión de género, pero en el caso de las mujeres, esa dimensión de género coincide con estos atributos que he mencionado. Y nada más antes de pasar a Irene, esa dimensión de género tiene una vinculación política, meramente política o no. Desde, por lo menos, ¿no? Del periodo en el que estudias. Pues es que de nuevo, depende cómo definamos político, ¿no? Pero creo que o sea, sí tiene una dimensión política y tiene una dimensión comunitaria también, ¿no? O sea, política en el sentido que de nuevo se trata de actos que están vinculados o insertos en lógicas de resistencia y de crítica al Estado revolucionario, pero también comunitario porque en muchas de estas instancias no se trata de resistir al Estado, sino se trata simplemente de reproducir un orden social que existe dentro de estas comunidades. Ok, muchas gracias, Gemma. Irene. Pues digo, o sea, lo que puedo decir para contestar la pregunta es un poco también a partir de mi propia experiencia. O sea, cuando yo llegué a Michoacán, como que a ellos, a los grupos de autodefensa les llamaba mucho la atención que una mujer sola, ¿no? Estuviera ahí, ¿no? Y eso fue algo que fue muy productivo para mí porque me permitió que ellos me aceptaran porque tenían como estas ganas de protegerme, ¿no? Que ellos consideraban que de alguna manera yo era vulnerable y pues por lo tanto pues me permitió como tener una convivencia mucho más intensa, ¿no? Con ellos porque pues como que de alguna manera se consideraban mis protectores, ¿no? Entonces es interesante ver ahí que si hubiera sido hombre, no estoy segura como que ellos hubieran estado como tan impresionados, ¿no? O sea, es decir, si un hombre solo hubiera llegado. Entonces, es decir, fue finalmente una actitud, pues que si quieren puede verse como hasta cierto punto condescendiente. Yo no era amenazante, yo no podía ser de un grupo enemigo porque era mujer, no estaba ahí, ¿no? Esta categoría de la mujer sola, ¿no? Que no sé por qué se vuelve siempre tan importante, ¿no? De repente, por ejemplo, a ellos les parecía muy chistoso ponerme la playera de autodefensa, me ponían arriba así como su uniforme, ¿no? Y les parecía que yo era como esta figura un poco como travestida de mujer que estaba en un contexto absolutamente masculino, ¿no? Y eso les daba, ¿no? Les divertía. Entonces, todos esos factores fueron algo que jugó mucho a mi favor y que creo que habla pues ahí como en el sentido quizá positivo de cómo yo usé estratégicamente eso para entrar, ¿no? A campo.
Pero, por supuesto que eso también se refleja a veces en estereotipos negativos. Digo, ya no hablando de mí, sino hablando de las mujeres. Es decir, te habla de que hay una restricción muy clara de lo que las mujeres pueden hacer, ¿no? Y dónde pueden estar, ¿no? Yo violaba eso y de alguna manera eso salió bien, ¿no? O sea, fue visto casi con humor. Pero pues en el momento en que otras mujeres lo hacen, es decir, que mujeres del pueblo atentan contra estándares o normas sociales, pues son definitivamente pues vistas sí, bueno, vistas negativamente. O sea, cuando ha habido mujeres que han participado en el movimiento de autodefensas, o sea, por muy escasas que sean las participaciones, no es algo que se vea mal, o sea, eso no se ve como algo necesariamente negativo, no es que suceda mucho, ¿no? Pero no se ve mal en principio por ellos, pero sí genera una especie de condena social del pueblo porque es una mujer que anda con muchos hombres, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto es simplemente, o sea, las mujeres pueden participar y en la parte de participación política puede que esté bien. O sea, el tema más bien aquí o el sentido negativo es cuando, o sea, cuando es una mujer que está con hombres todo el tiempo y cómo eso atenta, digamos, contra su, pues sí, como contra esta noción de que es una mujer que tendría, ¿no? Que estar en casa, que tendría que estar con su familia y que está en cambio, ¿no? Con todos estos hombres. Es decir, hay una sospecha de promiscuidad sexual, ¿no? Hacia esta mujer. En mi caso, no sé si aplicaba o no aplicaba, honestamente nunca me enteré, pero el hecho de que yo fuera externa, pues de alguna manera me blindaba hasta cierto punto. Yo no tenía pareja ahí, no tenía, bueno, ni en ningún lado, no tenía familia ahí, ¿no? Entonces, es decir, no había como ese vínculo o esa vigilancia, ¿no? Por parte de alguien de la comunidad. Entonces, hasta donde yo he podido ver, o sea, cuando ha habido participación de mujeres en los movimientos de autodefensas, ha sido sobre todo algo para medios, o sea, no es algo que se dé de modo orgánico, así como en las comunidades. En un pueblo en Coahuayana, que está pegado a Colima, pues ahí sí hay una participación de mujeres que ya se logró institucionalizar, pero ellos ya operan prácticamente como policía, o sea, ellos son la policía del municipio. Y ahí digamos que hay quizá ese factor como mucho más institucional ha permitido que ellas pues sí hayan logrado consolidar ahí su presencia, pero fuera de ese caso específico no lo tengo así como tan claro. Muchas gracias a las dos. Si quieren, les cedo la palabra para cerrar sus ideas y listo. Gemma. Sí, una última idea y es más bien como viendo hacia el futuro como una agenda de investigación que me parece que se abre a partir de este diálogo y es interesante, es pensar en cómo en la dimensión de género y la participación de las mujeres diferenciada o no en formas de violencia extralegal o vigilantismo organizadas o desorganizadas, ¿no? O sea, ya sea que de nuevo, en la historia de los linchamientos que yo estudio y también en el presente es claro que las mujeres tienen un papel importante, pero efectivamente, por ejemplo, en las formas de vigilantismo de las cuales yo doy cuenta en mi libro, o sea, que incluyen sinarquistas, segunderos, etcétera, efectivamente en esas formas de violencia extralegal más organizadas, las mujeres no están tan presentes, ¿no? Entonces sería interesante estudiar si podemos trazar patrones de género consistentes entre formas de violencia extralegal organizadas y desorganizadas. Y muchas gracias por este diálogo tan rico. No, gracias a ti, Gemma. Irene. Pues igualmente yo pienso que, o sea, que lo que queda pendiente, lo que queda en el tintero, y un poco para abonar lo que está diciendo Gemma, pues es, o sea, que a lo mejor el problema o parte de por qué no vemos la participación de las mujeres en estas movilizaciones o en estos movimientos, pues es precisamente porque nuestra propia definición de movimiento, de movilización, de lo que sea que estemos viendo, ya está mediada, ya es un constructo también como muy cargado, bueno, muy masculinista, por decirlo así. O sea que es decir, los lentes teóricos con los que estamos viendo el problema, y eso, o sea, creo que es algo que pues en lo que caemos todas, están pensando, digamos, en un tipo de fenómeno social, ¿no?
que no necesariamente es accesible a todas, ¿no? Precisamente porque nuestra configuración de mujeres nos hace participar de modo distinto, porque a lo mejor lo que entendemos como movilización, como resistencia, es otra cosa, ¿no? Entonces, como que quizá habría que partir desde ahí, ¿no? Como de tratar de ampliar qué es lo que vamos a ver en primer lugar y cómo es que podemos pensar el poder desde una perspectiva femenina y después tratar de rastrear, ¿no? ¿Qué aparece ahí, ¿no? Cuando hacemos la pregunta de otra manera. Entonces, pues agradecerles a ambas chicas, la verdad, me encantó saludarlas y al auditorio también. Muchas gracias, Irene, y muchas gracias a todos por habernos acompañado. A nombre de Jorge Tello y Vidal Romeo les damos las gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo seminario. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.